Ya casi, poquito a poquito. Pues sí, sí, estamos ya a unos días de que esto termine. Bueno, realmente, como les decía, el interés es que nos llevemos algo, que aprendamos algo. Déjenme quitar esta cámara de acá. Más que la presión de la, de la calificación. Pero bueno, si ustedes han revisado por ahí el programa de estudios, resulta que tiene marcado que revisemos el capacitor de placas planas paralelas. ¿Sí? Hoy en día ese dispositivo pues ya está en desuso. Solamente algunos dispositivos antiguos lo siguen utilizando, sobre todo sistemas de sintonización de algunos radios o algunas televisiones viejas, pero televisiones prácticamente han desaparecido porque ya los sistemas no son compatibles con los actuales. Entonces, eh, lo único que queda son aquellos dispositivos o aquellos radios que alguien llega a conservar como reliquia, porque hoy en día un radio o cualquier sintonizador ya utiliza sistemas electrónicos, ya no hay ese esquema del capacitor de placas planas paralelas. A ver, déjenme ver. Eh, a ver si tenemos por aquí. Bueno, yo les voy a mostrar. Por ejemplo, miren, les voy a compartir. Les voy a compartir. Y les digo porque el programa lo marca, ¿no? No es eh, que estemos ocupando el tiempo ahí para un tema que no es necesario. Lo vamos a compartir nada más y lo vamos a comentar rápido, ¿sí? Vean, por ejemplo, esto que están viendo aquí es un radio marca Grundig. Estos Grundig son europeos y la verdad que todavía andan por ahí algunos funcionando. Dice que son alemanes, pero por ejemplo este está así déjenme ver si puedo poner la imagen completa. Y vean, toda de radioafición en Grundig y los sectores de onda corta. Este dispositivo tiene aquí arriba, se le levanta la tapita y hay una serie de botones para seleccionar el AM, el FM y las ondas cortas, o sea, las distintas bandas con las que antiguamente se podía sintonizar una señal de otro país a través de un radio. Si se dan pues bandas o dos perillas el día. Este sintonizador, a ver si viene la foto aquí, alguien tocó, vamos a darle a admitir. Este sintonizador, como les decía, lo forman, aquí vienen las características, por ahí había una foto de cómo estaba por dentro, vean qué bonito, es un radio muy bien hecho, vean, es del 67, ya ni pensar que ustedes anduvieran en este mundo, pero tiene sintonizadores para seleccionar la banda, como si fuera una torreta de una televisión antigua, y tiene su perilla de sintonía de la estación que nos interesa. O sea, en una se selecciona la banda y con otra se mueve el dial, claro, su tono y su volumen. Pero, ¿cómo es que estaban hechos estos aparatos? La verdad, fueron evolucionando. Este es un mismo Grundig, pero ya más reciente. Vean, aquí se nota que tiene AM, seguramente debe tener FM y onda corta.
la shortwave, ¿sí? Ya digital, pero por ahí teníamos uno que me parece que por aquí está uno, en donde podíamos ver el interior de ese Grundy. Por aquí había unas... Hay gente que se dedica al coleccionismo de esto. Yo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, no tenemos muchos radios, pero, por ejemplo, ahora, estamos, bueno, aquí están distintas fotos del famoso Grumit satélite transistorizado, ¿sí? Lástima que no están las fotos internas. La cuestión, bueno, aquí está el diagrama de una sección, esta es la pura, pero este es Admiral. Este es un sistema de amplificación Admiral. Lo que nos interesaría saber es en dónde se utilizaban bueno, aquí hay más, pero este es de bulbos, vean, aquí hay bulbos. Es parte de la historia de la electrónica. Pero ahora vamos a ver, miren, voy a buscar nada más aquí estos son los radios Grundy, y aquí les voy a buscar, nada más para que lo vean, inclusive difícilmente ya va a haber en el mercado, el famoso capacitor de placas planas, placas paralelas, ¿sí? Placas paralelas, vean. Bueno, esta es toda la teoría, pero de todo variable, vean, aquí está parte de lo que voy a dejar, porque olviden que encontremos una presión en donde saquemos la fuerza que hay entre las dos placas cuando pues aparece un voltaje en ellas, ¿sí? Ese es lo más que se analiza en esta sección que nos están pidiendo, pero pues, vamos a hablar un poquito de lo que capacitor de placas planas paralelas en el de radio, vamos a ponerle así, a ver si nos da una imagen. Ahí viene la solución de lo que les vamos a dejar, pero no encuentro un capacitor de placas planas paralelas. Capacitor variable, le voy a poner variable. A ver si hay una imagen. Vean, esta es la imagen más típica, inclusive aquí está uno real. Aquí está uno real. Este capacitor de placas planas, esta parte de aquí abajo son placas fijas, ¿sí? Inclusive podríamos decir que este está formado por 3 capacitores independientes, sin embargo se mueven al mismo tiempo. Conforme se gira este eje, todos los capacitores se mueven y estas placas son móviles, por lo tanto entran o salen sin tocarse de estas otras, por lo tanto podemos tener una capacitancia variable. Observen, aquí tenemos otro de los, a ver si se puede ver la imagen más grande, ¿no? Condensador variable. Vean, es de dos capacitores, estas placas son las fijas, este es otro capacitor, fijas, y estas variables. Conforme damos vuelta al sintonizador, pues cambia la capacitancia y por lo tanto cambia la frecuencia que estamos sintonizando y nos permite dejar pasar la señal de una estación, ¿sí? De distintos tamaños. Estos, por ejemplo, se utilizaban en radios de coche, ¿sí? Pero el típico que íbamos a encontrar en los dispositivos activos era eso. Vamos a ver, yo aquí tengo, les digo, un Grundy que me encontré en el Tianguis, y si se dan cuenta, vean, ahí está mi capacitor variable, ¿lo ven? Ahí está el capacitor variable de placas planas paralelas, y no solamente tiene uno, acá tiene otro del otro lado, tiene para otra banda, este se ve de perfil,
Ahí está. Está dentro de esa cajita de metal. Pues ahí está el otro capacitor de placas planas paralelas. Este lo tenemos en restauración, a ver si lo podemos echar a andar, porque hay muchos componentes antiguos. Imagínense del 67, estamos hablando de, ¿cuántos? 60 años, creo. Bien, ese es uno. Los antiguos son metálicos, de esta manera, pero después vinieron otros, yo creo que sí los han visto. Aquí tenemos otro Radio Nacional que ya está por ensamblarse, vean. Y ese cuadrito que está ahí, ese cuadrito blanco, a ver, ahí está. Oh, se mueve, ahí está. Ese cuadro que está ahí, ese es un capacitor de placas planas, pero compacto. Y aún así tiene unos tornillitos que nos permiten ajustar el capacitor. O sea, si toda máquina de este tipo tiene problemas de exactitud, entonces con esos pequeños trimmers, que son esos tornillos, en realidad son capacitores paralelos que cuando tratamos de ajustar un radio, vamos a suponer que queremos la 97.7 y resulta que la aguja está un poquito movida, pues es uno de los puntos de ajuste para hacer coincidir nuestra estación con lo que esté marcando el dial. El dial, el indicador de la estación. Entonces, pues esos eran los famosos capacitores de placas planas paralelas. Aquí está el principio. Quizá por eso lo meten en el programa, porque la placa fija le llaman estator y el rotor es la placa móvil. Entonces vean, si este da una vuelta casi completa, pues no tenemos área de que estén enfrente o secciones que estén enfrente. Aquí, por ejemplo, esta sección sí tiene un área y la capacitancia depende del área en donde estén las cargas. Por lo tanto, entre más lo acerquemos o esté en paralelo, tendríamos la máxima capacitancia. Conforme lo vamos separando, ¿sí? Se va reduciendo la capacitancia y era una de las técnicas que se utilizaban para sintonizar. Vean otra figurita, más o menos. Aquí está lo fijo, el estator y el rotor. Y les comento, no porque sea esto un motor, sino porque aquí a mano, pues le teníamos que dar vueltas, ya sea con una rueda y una cuerda, y luego una perilla, y en la cuerda se ponía el dial o la agujita, y ya se movía conforme esto iba avanzando. O unos directamente tenían aquí la perilla y ya nosotros variábamos la sintonía de la estación. Bueno, y vean que se ve muy antiguo. Este es un medidor de capacitancia, pues fácilmente se puede verificar que solamente con dar este giro, nosotros podemos detectar qué capacitancia tiene. ¿Sí? Vean, ahí está completamente cerrado y una posición intermedia y completamente abierto. Bien, esto, como les comento, seguramente ya no lo van a ustedes a ver, ¿sí? Ya algunos más elaborados. A menos que tengan por ahí algún dispositivo electrónico antiguo que ustedes quieran reconstruir o conservar. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a quitar ahorita. ¿Cuál es otra de las marcas que se utilizaron mucho para esto de los capacitores? Bueno, la sintonía con capacitores variables eran los Zenith satélite, también eran satélite. Estos eran radios americanos. Vamos a ver, bueno, aquí dice satélite, pero nos pone los satélites. Radio Zenith satélite. Vean,
es un satélite transoceánico, que también por ahí conservo uno que me encontré en el Tianguis. ¿En qué Tianguis? Pues uno que está allá por la avenida Cuauhtémoc. Es un tianguis de antigüedades, entonces cuando había oportunidad nos dábamos vuelta por ahí, y este transoceánico, bien hechecitos, tienen su mapa, pero pues hoy en día esto ha salido de circulación. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se utilizan estos sistemas? Porque los radios evolucionaron. A ver, nada más permítanme. Hola. ¿Sí? Sí, no va. Yo vi que no va el de Francisco Cuesta. Sí, no lo reporté porque dijo que no, que mañana. Ah, bueno. Siento lo reportamos mañana. Ujú, ujú. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Adiós. Bien, nos decían que una actividad no va hoy, pero ya la había visto. Entonces, vean, traía su mapa y también una hojita y un manualito para identificar eh, la estación del país que nos interesaba. Yo en particular les comento que parte de la razón por la que me metí a la electrónica o escogí la carrera es porque en alguna ocasión, estando jugando con un radio, lo abrí y le modifiqué las bobinas, le modifiqué el capacitor variable con los trimmers, y en una ocasión lo movimos hasta la izquierda. Era un domingo en la noche y se empezaron a escuchar unas campanitas. No sé si ya les comenté de esto. No, ¿verdad? No, creo que no, profe. No, profe, no nos ha contado. Bien, no, les voy a poner el sonidito que yo escuché porque hasta la fecha quedó grabado. Y lo impresionante de esto es que, bueno, para mí, yo tendría unos 12 años, creo. Déjenme ver si podemos ver aquí esto. El, el origen de esa señal, fíjense, era Radio Nedertal. Ese que está hablando no es es otro. Radio Nederland. Resulta que Radio Nederland es una estación que está en Holanda, en Hilversum, Holanda, y las campanitas que se escuchaban eran estas. O sea, yo moví mi sintonizador a la izquierda, y lo que estábamos escuchando era, bueno, era esa, no sé, oigan, esas campanitas. Oh, no, ya se fue. Yo ni idea de lo que era, ¿no? Pero escuchaba esas campanitas nada más. ¿Eh? Bien. Y vean, aquí está la última transmisión en español de Radio Nederland. Entonces, imagínense déjenme brincar el anuncio. Pues un chavito, ¿no? De pronto está escuchando esas campanitas. No sé si aquí estén. Esto fue en el 2012. Bueno, esta es la última transmisión que se hizo de Radio Nederland, pero yo estaba escuchando, les digo, era un domingo en la noche, a ver, y me llamó la atención de que eran puras campanas y no hablaba nadie, y estaban un buen rato, y de pronto entra un locutor y dice:
En 10 minutos iniciará nuestra transmisión para América Latina y el Caribe de Radio Nederland, desde Hilversum, Holanda. Entonces dije, ah, caramba, estamos en México y que una estación de Holanda llegue hasta México, pues es una maravilla. Y en la onda corta, lo que se hace es, si se transmite para una región, se transmite en el idioma de la región. Por ejemplo, estos señores que están aquí creo que son españoles. A pesar de que están transmitiendo desde Holanda, vean, están hablando en español. Guatemala dio el primer paso ¿Sí? para reconocer la jurisdicción. Entonces, después vino el apagado del transmisor que estaba en la Guayana holandesa, ahí por el Caribe, y finalmente se suspendieron las transmisiones porque pues hoy en día ya no es práctico transmitir por medio de antenas de radio. Hoy en día pues todo es por internet. Si ustedes quieren escuchar en este momento Radio Nederland, fácilmente la encuentran por internet y la escuchan. Antes yo también escuchaba Radio Taiwán porque tenía una sección también para América Latina, inclusive había gente que se ofrecía como monitor para estar escuchando la estación en otro país y emitir reportes con qué calidad se estaba escuchando. Entonces, hoy en día ha desaparecido Radio Taiwán a través del aire, no así por internet, ¿sí? La podemos seguir escuchando y varias otras estaciones que en su momento llegué a escuchar porque después por ahí un pariente tenía ese radiecito nada más sintonizaba Radio Nederland y eso por haberlo modificado, era un radio de AM, imagínense. Entonces de ahí me surgió el interés de cómo es que se hacía la comunicación de un mensaje, de la voz, desde ese país hasta acá, pues parecía brujería, ¿no? Estoy de este lado del mundo y estoy escuchando una estación del otro lado y en español. Total que pues lo que duraba el programa era una hora nada más y solamente salía los domingos, entonces cada domingo era sintonizar a la izquierda, ahí está, la hora de Radio Nederland. En esa época todavía la comunicación era por cartas, entonces proponían un tema y la gente mandaba la correspondencia a la estación, allá la leían, en fin, hacían concursos, pero sí había que esperar cada semana el programa. Había otras estaciones de onda corta como Radio Moscú, la BBC de Londres, que también transmitían no sé si todavía, hace mucho que no entro, transmitían en onda corta, algo de Cuba, España, en fin. Entonces había muchas, y luego había unas estaciones de Estados Unidos, principalmente religiosas, que se llegaban a sintonizar, inclusive algunas, sin que fuera de onda corta, ya muy noche, llegaba uno a sintonizar ese tipo de estaciones. Entonces, esa era parte de la electrónica y por qué también me llamó la atención y pues caímos en la electrónica. Hoy en día me sigue maravillando y como les decía, los sistemas evolucionaron y pues ya no hay sintonizadores como les digo, ¿no? Entonces todo esto es una reliquia electrónica que es parte de la historia de nuestra carrera, ¿no? Por ahí todavía hay uno que otro, radio de bulbos, ¿sí? Funcionando. Estaba viendo, por ejemplo, aquí en Mercado Libre, justamente hablando de esto, que un radio bulbos, 27,000 pesos, no puede ser. Déjenme contarles aquí, era la página de atrás, 27,000 pesos. Pues, por más que sea una reliquia, la verdad que no es para tanto. Vean, ahora se los muestro. 27,000 pesos, un radio de bulbos. Ah, bueno, estoy reconstruyendo, es igualito a este, el que les mostré del capacitor cuadrado.
Y por aquí está ese radio de bulbos de 27,000 pesos. Que digo, no, pues no. Vean, es este 27,000 pesos funcionando Telefunken y es súper heterodino. Pues vean, también este es de bulbos y vale 1,200 y no se baja la persona. Sí, está bonito. Veanlo. Okay. Ya para gente, vean lo que tiene aquí, ¿no? En la sección de países, México con K, pues es que este es alemán, La Habana. Entonces era un deleite escuchar estaciones de todo el mundo, Madrid, ¿qué? Praga, Alemania, Sao Paulo, en fin. Entonces, pues, esa es parte de la historia del... Pues, la verdad no está así que digamos, la parte de atrás, bueno, no está así que digamos una que impresione. A ver si viene el año. No, no viene el año. Otros radios como el Zenit sí decía la fecha de fabricación y la cantidad de transistores que traía. Este es de bulbos. Vean, dice que sigue funcionando. Bueno, alemán. Este concepto de superheterodino surge, lo vamos a ver aquí. Déjenme ir para acá. ¿Por qué es que se utilizan los capacitores de placas planas paralelas? ¿Por qué? Ahí estaba un diagramita, pero el receptor que inventaron, y aquí tuvo que ver Marconi, superheterodino. Vamos a ver el diagrama bloques. Vamos a ver. Es en donde lo van a encontrar en el receptor heterodino. Este es un de general, todos los radios utilizan este mismo principio. Voy a abrir este, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Receptor superheterodino. No importaba si era transistorizado o de eso. Pero este es el principio. ¿En qué consiste? Siempre tenemos un circuito de antena. En los radios de FM, pues es una antena telescópica, y en los radios de AM se tiene una antena de ferrita. Vean, aquí tenemos la antena de ferrita. Es eso que tenemos aquí, que a su vez, pues si lo consideramos un transformador, ¿sí? Es un transformador porque tiene un primario y un secundario, y el secundario, vean que no se alcanzan a ver ahí unos hilitos, pero estos hilitos, vean que está abajo una rueda. La rueda esa tiene acoplado el capacitor variable. Ahí está. Por un lado, por el otro lado está el capacitor variable y de frente está la rueda con que se hace la sintonía. Por aquí debemos tener la agujita. Ahí está la aguja. Entonces, por medio de esta cuerda que está aquí, si se alcanza a ver, ahí está una cuerdita aquí. Aquí hay una cuerdita. Entonces, con ese hilo tiene acoplada la aguja y entonces lo que se tiene aquí en esta etapa es un circuito de esta antena en paralelo con el capacitor variable. Como la antena es fija, el capacitor variable se mueve para que sintonicemos, o sea, esto está calculado para cubrir el rango, si es de AM, de los 540 kilohertz hasta los 1640. O sea, toda esa gama la forma el AM. Entonces, de todas las estaciones que llegan a la antena, porque aquí llegan todas, de telefonía celular, de televisión, de radios por walkie-talkies, en fin, todas llegan aquí. Entonces, el circuito de aquí sintoniza exactamente la que nos interesa. Ahora, todos, hay una serie de convenios internacionales para definir ciertas bandas y sobre eso hacer el diseño de los dispositivos.
La televisión tiene un rango, la FM tiene otro rango, ustedes lo saben, ¿no? Desde el 88.1 hasta el... ¿Qué frecuencia dice que tiene? 88, 108.9 creo que de megahertz. Entonces, esta sección de aquí, por medio de un circuito sintonizado, o sea, bobina con capacitor, nos genera una señal, más bien nos permite pasar una de las señales que nos interesa. Aquí todavía sigue siendo de radiofrecuencia. Por ejemplo, esta puede ser la señal de radio 1000, o sea, 1000 kilohertz. Radio 1000 aquí llega si es que está sintonizada para que deje pasar esa señal. Todas las demás señales las manda a tierra, o sea, todas las demás señales las elimina y solamente nos deja pasar una. Ahora, hay un oscilador local. Normalmente en los diagramas vamos a ver aquí una línea punteada entre este bloque, una línea punteada así y otra acá, para indicar que este oscilador se mueve al mismo tiempo que este. Pero el oscilador lo que hace es generar una señal local de 455 kilohertz más que, bueno, de 455 kilohertz. De tal manera que aquí hay un circuito mezclador, pero esta señal de 455 es adicional a la de los 1000. O sea, si tengo mi estación de 1000, aquí voy a tener 1455. Si tengo 1500, aquí voy a tener 1955. Al final, las dos señales se mezclan aquí y a la salida voy a tener 4 señales. Esta de aquí, la suma de las dos y la resta de las dos. O sea, voy a tener 1455 menos 1000, nos quedan 455. Aparte de las originales, o sea, aparte de las otras 3 señales. Lo que se hace aquí es entonces dejar pasar solamente la señal de 455 a través de esto que le llaman amplificador de frecuencia intermedia. Con esto podemos trabajar con una sola frecuencia y no manejar toda la gama que tenemos aquí. Entonces, por medio de este oscilador se hace la mezcla con el fin de que a la salida tengamos una señal de 455 en la que va a estar montada la señal de audio con información. Una vez que tenemos aquí nuestra señal mezclada, claro, les digo, si la señal es de 900 kilohertz, la W, aquí va a tener 455 más 900, de tal manera que aquí de todas formas, aunque variemos la estación, va a haber una de 455. ¿Esto por qué? Porque aquí tenemos una etapa de amplificación intermedia que va a estar sintonizada a estos 455. Solamente va a trabajar con esta frecuencia. Esta frecuencia sigue siendo de radiofrecuencia por el valor que tiene, son kilohertz, pero ya está modulada en la amplitud. De por sí aquí entra modulada en amplitud, que es en donde está montado el mensaje. Y finalmente entra en una etapa detectora. Esto no es más que un diodo. La señal que tenemos aquí tiene sus ciclos positivos y sus ciclos negativos, pero son espejo uno del otro. Quiere decir que nuestra señal de información o mensaje o música va montada aquí. Es una frecuencia de audio, o sea que está entre los 20 y los 20.000 Hz. Es la frecuencia a la que está diseñada nuestro oído y es la frecuencia que solamente podemos escuchar. Frecuencias más arriba, las ultrasónicas, pues no las escuchamos. Hay algunos seres vivos que sí, como los murciélagos, ¿no? Que se guían con señales de alta frecuencia. Los perritos también detectan frecuencias muy altas. Entonces, pero nuestro oído está diseñado entre 20 y 20.000.
Inclusive los micrófonos, más bien las bocinas y micrófonos de los teléfonos no cubren todo el espectro de 20 a 20,000. Con que nos escuchemos es más que suficiente. O sea, no se le mete aquí alta fidelidad, a diferencia de los equipos de sonido que sí tienen que tener su alta fidelidad. Bueno, como les decía, esta señal tiene su pico positivo y su pico negativo. Al pasar por el detector, hace dos funciones. La sección de radiofrecuencia la pasa a tierra y la sección negativa la elimina, se elimina. Con un diodo, pues quitamos este pedacito, y con un capacitor que sea filtro de altas frecuencias, eliminamos la radiofrecuencia y se va a tierra. Y lo que tenemos aquí es una señal de audiofrecuencia, que puede ser voz, puede ser música. Y aquí viene entonces un amplificador de audio. Vean que la señal está chiquita, se hace más grande, y puede ser un preamplificador de audio, y luego viene el amplificador de audio final. ¿Se acuerdan que vimos aquí el transformador con ganancia de 1 a 1? Ah, bueno, pues se refiere que hay un acoplamiento de impedancias entre este amplificador y la bocina. ¿Por qué? Porque la bocina es de 8 ohms y la salida del amplificador es de alta impedancia. Entonces, para transferir la mayor parte de la energía, pues tenemos que acoplar las impedancias. Hoy en día, todo esto se hace ya con electrónica, con transistores. Antiguamente sí había un transistorcito, de un transformadorcito para hacer ese acoplamiento. Y listo, tenemos nuestra bocina por donde sale el audio. Esto es, en forma general, el principio del sistema superheterodyno, que todos los radios lo utilizan. Aquí agregan un control automático de ganancia. ¿Esto con qué fin? Pues resulta que si estamos cerca de una estación, pues la intensidad de la señal va a ser más alta. Vamos a suponer que estamos allá ¿por dónde está Radio 1000? Creo que allá por Iztacalco, por ahí está. Ellos hicieron un arreglo muy interesante en Radio 1000 para transmitir su señal, porque tienen una estación que transmite en 590, otra en 1000, o sea, Radio 1000, y otra en 1590. Ustedes, si tienen oportunidad de hacer la visita a Radio 1000 ahora que se abra esto de la pandemia, y llegan a ir ahí, se van a dar cuenta de que solamente utilizan una sola antena. O sea, de los estudios llega la señal a la planta transmisora y llegan las tres señales, pero ellos hicieron un diseño para que solamente utilicen una sola antena, ¿sí? Entonces, aprovechando de que una es de 590 y la otra es de 1590, creo. Entonces hicieron por ahí un diseño de que pues, con una sola antena, listo para transmitir. Esa estación está ahí por Iztacalco, por la... por donde está el eje 3 Oriente y la Viga, por ese rumbo, ahí hay un terreno, ¿no? Entonces da vuelta el circuito ahí en Churubusco y por ahí está la planta transmisora. Entonces, si nosotros vivimos cerca de ahí, es probable que escuchemos muy intenso Radio 1000, pero la W que está en Tlalpan 3000, así lo anuncian, que está en Tlalpan 3000, pues la vamos a escuchar muy bajita, ¿no? Entonces necesitamos subir, claro, aquí en el amplificador de audio está el control de volumen. Entonces, si le cambiamos y encontramos Radio 1000, hay que bajarle porque está muy alto. Seguimos moviéndole, pero ahora sintonizamos algo de Radio Fórmula, pues hay que subirle porque la planta está hasta Polanco, allá en Horacio, privada de Horacio. Para evitar eso, se diseña un circuito de control automático de ganancia, en donde no importa la intensidad de la señal con que llega al amplificador DFI, la salida que vamos a tener aquí siempre va a ser en un rango
más o menos fijo, ¿no? O sea, no se niega de que habrá estaciones que se escuchen un poquito más, pero no con mucha diferencia. Y entonces, este control automático de ganancia tiene esa función, que nosotros escuchemos, no importa si le cambiamos de la primera a la última, debemos escuchar la estación con el mismo volumen. Ya nosotros seleccionaremos la intensidad que deseamos, ¿no? Bueno, ese es bueno, los circuitos sintonizados, aquí sí están en paralelo, por ejemplo, la señal de AM, la de FM, por medio de switches, es lo único que se hace, sintonizar o seleccionar una o la otra y habilitar ciertos circuitos u otros. Es lo que hacen cuando nosotros oprimimos el botón de AM o de FM. Realmente estamos cambiando esto, ¿sí? El oscilador también, el FM trabaja con otra frecuencia. El mezclador, como consecuencia, también vamos a tener distinta señal de FI. La que yo me acuerdo, pues es la de AM, que son 455. Otros dicen 465 como este, pero la verdad que la norma es de 455, así lo van a encontrar. Y no sé si aquí venga la de FM. Bueno, como les decía, se llama entonces amplificador de frecuencia intermedia. Inclusive estos circuitos sintonizados, que son transformadores, y en uno de los primarios tienen un capacitor integrado, pues lo podemos ver aquí. A ver, vamos a ver si se alcanza a ver. Vean, si ustedes se dan cuenta, esta especie de botecitos, estos que están aquí, a ver, vamos a ver con la pluma, esta especie de botecitos, esos cuadraditos. Vean, por ejemplo, ahí está uno que tiene un botón, un tornillo negro, un tornillo azul y uno rojo. ¿Sí? Generalmente los azules son de frecuencia intermedia. Bueno, déjenme moverlo otra vez. Ahí están tres. ¿Sí? Estos botecitos cuadrados, a ver si se ven de perfil o si se alcanzan a ver. Bueno, no. Hasta me estoy mareando yo. Vean, ahí está de un poquito de perfil. Vean que son unos cuadritos. Esos especie de botecitos cuadrados son estos circuitos que están aquí encerrados punteados. Significa, este T1 significa que es un transformador, ¿sí? Y vean que este forma parte del circuito mezclador. ¿Sí? Quien realmente hace el mezclador, la mezcla es a través de un transistor. Aquí no se ve el circuito oscilador, pero ese circuito oscilador, les digo, en los diagramas viene una línea punteada diciendo que están acoplados. O sea, si movemos el circuito oscilador y el receptor, que debería estar aquí arriba, déjenme ver rápido. Están aquí. No pusieron el diagrama eléctrico, pero en la parte de FI, sí. Si se dan cuenta, aquí tenemos esto que representa que el núcleo es variable. Por más que hagamos un buen transformador de FI bien hechecito, resulta que si medimos la inductancia de cada sección, va a haber diferencias a lo calculado. ¿Qué es lo que se hace? Se mete un núcleo de material ferromagnético que tiene habilitado un tornillo, si se dan cuenta en el botecito, pues el botecito tiene forma de tornillo, ahí está. Ahí está el centro con una especie de tornillo. ¿Sí? Ese tornillo, entonces, es para mover el núcleo. Cuando el técnico recibe un radio y a lo mejor cambió este transistor o algún capacitor o una resistencia, resulta que se altera el circuito y a veces está bajo el volumen porque no está el acoplamiento al 100. Entonces, lo que se hace es un proceso de ajuste y de entonado. Se entona el radio y entonces empieza uno a mover estos núcleos
con tal, por ejemplo, estos de aquí son para ajustar nuestra estación exactamente a lo que dice la aguja. Y estos de acá nos permiten tener la máxima transferencia de energía, por lo tanto, aquí hay que moverlos, pero no hay que hacerlo con un desarmador tradicional, porque como es metal, es ferromagnético, y lo conectamos con lo ponemos en contacto, se altera la reluctancia, ustedes ya saben de eso, ¿verdad? Y cuando lo quitamos, resulta que se vuelve a escuchar bajito. Entonces, vamos a ajustar de nuevo. Ya se escucha bien. Lo quitamos, otra vez se baja el volumen. ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza un desarmador especial de plástico, y en el mercado así se llaman, neutralizadores. Dependiendo del fabricante, por ejemplo, de Grundy, si se dan cuenta, miren, aquí está. Aquí hay unos transformadores, estos de aluminio, estos que están aquí, y ahí tienen un agujerito, ¿sí? Esto que está aquí, este que está acá, o este que está aquí abajo, aquí. Tienen un agujerito por donde también se hace ese ajuste. Entonces, dependiendo del fabricante, pues vamos a tener el neutralizador. Hay algunos que son con forma de desarmador, otros tienen un centro hexagonal, porque adentro son núcleos hexagonales, huecos. Entonces se mete el neutralizador, se ajusta, y hay otros que, a ver si tienen, bueno, vamos a seguir, y ahorita vemos si hay un neutralizador de radio. A ver, radiophone. Imágenes. No, pues creo que no. Creo que ya ni existen, ¿eh? De bobinas de radio. Creo que ya no existe. Antes uno iba a El Salvador y ahí encontraba esos dispositivos, porque vean, por ejemplo, este señor aquí la está regando, está usando un desarmador metálico, y pues no. Pues aquí está el transformador de FI, puede ser de FI. Les digo que se utilizan en distintos puntos. Otra vez el mismo con su desarmador, pues eso está mal. Pues no apareció el neutralizador. Seguramente yo debo tener por ahí alguno de reliquia que llegue a comprar. Pero bueno, no hay. Vean, aquí está otro tornillito también, esto es para ajustar. Aquí está otro, las bobinas de radiofrecuencia. Bobinas de radiofrecuencia. A ver, para bobinas de radiofrecuencia. No, lo que nos muestra son los distintos tipos de bobinas que tenemos. Vean, aquí está. Son como las que trae el otro radiecito, estas de aquí de la izquierda. Y finalmente, no hay neutralizadores. Luego les consigo una foto. Pero vean, aquí sí está un receptor, un diagrama. Vamos a verlo, vamos a interpretarlo. Receptor en las ondas cortas les llamaban, ¿no?, banda de 80 y 40 metros. ¿Sí? Entonces, no sé si se alcance a ver. Entonces, aquí está vamos a ver, aquí está la parte sintonizadora, ¿sí? Aquí está la parte sintonizadora, y debemos tener un capacitor variable. Ahí está el capacitor variable, y en la parte osciladora debería estar el otro capacitor variable. Vean que tiene su fuente de puentes. Aquí está el otro capacitor variable.
Nada más que no lo puedo hacer a la izquierda. Vamos a ver si sí. No, no se puede hacer a la izquierda. Está el otro capacitor variable, aquí, de este lado. Y finalmente, por aquí debería estar el control de volumen. Estos siguen siendo transformadores vean, negra se refiere al botón, al color del tornillo, blanco, amarillo, y el rojo debe ser el oscilador, según me acuerdo. Y por aquí debería estar, aquí está el control de volumen, ¿sí? El control de volumen, y hoy en día se utilizan circuitos integrados como amplificadores y directo a la bobina. Pues este diagramita está un poquito feo. Ahí están la posición de los componentes, el capacitor variable, la bobina osciladora, ven, está así. ¿Sí? Bien, pues bueno. La parte del amplificador y los distintos transistores que utiliza. Bueno, ¿por qué nos llevó a esto? Por el neutralizador, ¿verdad? Bien, pues no hay neutralizador aquí. Luego busco uno. Diagrama eléctrico, vamos a ver. Eléctrico de un receptor de AM. Vamos a ver. Estos sí tenemos muchos. Vamos a ver si tenemos. Por cierto, si han escuchado del radio de Galena, se refiere a esto. El radio de Galena, inclusive pueden ir al Salvador, al Mercado Libre. Lo que les van a vender es un capacitor variable y una bobina, una antena, una bobina de AM. Ustedes la conectan así como está, observen, nada más, ¿sí? Uno de los extremos a una ventana o a una tubería de agua y el otro extremo a un cable largo. Si ustedes conectan, y luego viene, originalmente era un pedacito de mineral de galena, pues antes estaba salía uno de día de campo y ahí encontraba uno el material de galena, pero se utiliza un diodo. El kit viene con un diodo y listo. Aquí conectan sus audífonos y no necesitan pilas para escuchar una estación. Y como este es variable, modifican su capacitor variable y escuchan la estación que quieran, ¿sí? Entonces, no se requiere este transformador, nada de energía. Ese es el famoso radio de galena que hasta la fecha siguen vendiendo el kit por ahí. Pero pues queríamos ver aquí está. Este es un diagrama. Aquí sí va a estar completo. Veamos si lo podemos hacer más grande. Vean. Aquí están todas lo que les decía, antena, ¿sí? Que forma una especie de transformador y junto con un capacitor se sintoniza la estación. Aquí están los puntos que les decía, la línea punteada, para indicar que este capacitor se mueve junto con este. Esto que tenemos aquí son los Dreamers, creo que le llaman, que son capacitores en paralelo solamente para compensar la capacitancia tanto en el receptor, en la parte del amplificador de RF, como en el oscilador. Y vean que también tiene aquí un circuito de bobina y juntos hacen un circuito tanque. Junto con el transistor, este es el oscilador. Y vean, la señal del oscilador más la señal que se recibe por la antena y que aquí está seleccionada con este capacitor, viene aquí y se mezcla. Se mezcla y entonces ya tenemos este primer transformador en donde se va a discriminar y solamente dejar pasar la de 455. Esta señal también se amplifica y aquí tenemos otra vez otro transformador de frecuencia intermedia y listo, se pasa a la siguiente etapa. Esta es la detectora.
siempre viene un diodo en donde quitan la parte positiva o negativa, no importa, y solamente, por eso se llama rectificador o detector, etapa detectora. Y este capacitor manda a tierra todas las frecuencias de alta frecuencia, 455 kilociclos, aquí se va a tierra. A la salida, en el cátodo tenemos el audio. Aquí está el potenciómetro del control de volumen, ¿sí? Y esto se introduce aquí o se alimenta al preamplificador de audio. Y la salida de audio se alimenta a estos dos transistores que vienen siendo los amplificadores finales de audio. Y vean, este modelo sí tiene un transformador para acoplar la salida del amplificador con la bocina. Claro, aquí tiene su conector para si quieren meter audífonos, aquí está el jack, y se introducen el plug y ya conectan sus audífonos y desconectan la bocina. Pero este sí es un modelo antiguo en donde se está utilizando el transformador. Y vean, pues todos estos son transformadores de FI. Todo lo que está así punteado significa que es un transformador encapsulado. Encapsulado porque es importante hacer el blindaje, o sea, el encapsulado se aterriza para que no haya filtración de señales de ruido, señales parásitas que pudieran alterar o mezclarse en nuestra señal y en la bocina escuchar un zumbido. Aún así, cuando alguien prende la licuadora, pues se mete el ruido y aquí se escucha. O en la tele se ve que está la imagen ahí con información no deseada. Ese tipo de cosas se tratan de reducir. Esto que está aquí punteado significa que está blindado y que lo aísla de que pudiera ser afectado por interferencia. Bien, pues estos capacitores de aquí son de los que habla el temario, que son los capacitores de placas planas paralelas variables. Entonces, hay una fórmula, la verdad que no sé por qué a estas alturas se le da importancia, de calcular la fuerza. O sea, fuerza, estamos hablando de parámetro mecánico, la fuerza entre las placas planas cuando se le aplica carga, en este caso un voltaje en las placas, y se va a reflejar como carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza hoy en día? Hoy en día, y desde hace mucho tiempo, ¿cómo se llamaba? No eran PLC, PLD me parece. PLD, PLD, electrónica. Nada más para que lo vean, no es otra cosa que un circuito, sí, vean, un PLD, no es otra cosa que un circuito electrónico que se autoenclava, se autosintoniza y solito PLD, creo que sí se llamaba así, PLD, descripción. El PLD, algo así quería decir de circuito de bucle amarrado. A ver, bucle amarrado, bucle amarrado, PLD. No, salen otras cosas. Pero bueno, en su tiempo se llamaba PLD y era un circuito electrónico, era un chip. ¿Sí? No. Vamos a ver, PLD, circuito integrado. Era un chip, ese famoso PLD. Vean, aquí está un chip que creo que sí es PLD. Inclusive ese PLD permitía sintonizar y mostrar la frecuencia ya no con una agujita, sino con un dato digital. Ustedes llegaron a ver
radios que utilizaban ya un display digital para dar la frecuencia que estábamos sintonizando. Pues no hay mucho de esto. LD. Bueno, eso evolucionó, con eso eliminaron los capacitores variables, ya un circuito electrónico hacía la sintonía, pues entonces pasó a la historia la parte del capacitor de placas planas paralelas. Y luego, ¿quién vino? Pues vino Internet. Vino Internet y prácticamente está desapareciendo los radios. Hoy los radios, pues, los traemos en el celular, pero realmente lo que están haciendo es sintonizar un sitio, ¿sí? Por ejemplo, Radio Taiwán, lo que les decía, Taiwán, Radio Taiwán, internacional, online, ¿eh? Nuestra estación de Radio Taiwán, pues ustedes ya la pueden escuchar. Radio Taiwán desde aquí, lo mismo que Radio Netherlands y cualquier otra cosa. Bien. Bueno, es un estudio moderno, ¿no? Las distintas cosas que aún así se algunas localmente con la frecuencia. Por ejemplo, esto que hablábamos de lo estándar en los sistemas superheterodinos, quiere decir que si yo compraba un radio en Europa y lo traía a México, pues se iba a poder utilizar, porque tanto aquí en México, ese rango de frecuencias pues, se puede utilizar para ese tipo de productos, pero la capacidad de las transmisoras no es tanta como para que llegue al otro lado del mundo y haya interferencia. Sí había algunas estaciones que tenían ciertos permisos para poder transmitir a nivel internacional y tenían exclusiva la frecuencia. Por ejemplo, la W, pues era la voz de la América Latina, ¿no? Se escuchaba en todo el continente, porque aparte su transmisor era de muy alta potencia. Entonces sí se sintonizaba, sobre todo en Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y había una estación que se llamaba, creo, 730, que se anunciaba como Canal Libre Internacional. No me acuerdo de la frecuencia, pero era por los 760 o 70. Y así se anunciaba, Radio 760, Canal Libre Internacional. Quiere decir que ese sí tenía reservada su frecuencia solamente para el país y podía transmitir con una potencia alta para llegar más allá de sus fronteras, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice que es una frecuencia de radio de una estación de AM en las Américas que goza de la mayor protección contra la interferencia de otras estaciones de radio o en los mismos países. Ustedes, por ejemplo, pueden estar aquí en la ciudad y escuchan Radio 1000 y van a Monterrey y allá también hay otra Radio 1000, pero es diferente a nuestra Radio 1000, ¿sí? Porque pues allá transmiten solamente en su región, ¿sí? Eso hablando todavía de estas antenas transmisoras, ¿no? Ya vamos a terminar. Entonces, regresando un poquito aquí, esto fue el superheterodino. Y nada más para casi, les digo, estamos cerrando este es que capacitor de placas planas paralelas. Si se dan cuenta, aquí se van a encontrar, ya vienen algunos cálculos, aquí también, por ejemplo, aquí están las cargas, y lo único que vamos a hacer, y eso por curiosidad, es la fuerza que hay entre las placas cuando se le aplica carga. O sea, aplicamos un voltaje, al haber cargas aquí de distinto potencial, pues hay una fuerza. Sinceramente, ¿para qué se utiliza? La verdad que no le veo yo ninguna
aplicación práctica. El martes, y ya casi para cerrar, hay otro elemento fundamental que es el relevador. El relevador, así, nada más. Vean, este es un relevadorcito y este es otra cosa. Aquí está el diagrama, un switch magnético. Y se utiliza mucho en electrónica. Cuando ustedes energizan una bobina, hay una tracción, suelta este contacto y se pega acá. Si ustedes se alimentan con 5 volts, ustedes pueden conectar aquí una lámpara de 120 y este circuito está aislado. Pero ¿para qué calculamos la fuerza con que se atraen? Si ya están hechos los relevadores, lo más que nos interesa es de qué capacidad son los contactos para ver si lo que vamos a conectar lo soporta. Y si nuestro circuito trabaja con 5 o 12 volts, pues una bobina de 5 o 12 volts. ¿Sí? Sin embargo, el programa dice, calculemos la fuerza con que se mueve este contacto en un relevador cuando aplicamos un voltaje a la bobina. No lo vamos a hacer, la verdad. ¿Sí? Lo que aquí está, lo marca, pero lo que nos interesa, lo que les digo es, estos contactos que están aquí, que son de platino, cuando se mueve esto hacia el centro, si no deja de ser una máquina eléctrica, despega, este de aquí lo pega acá. ¿Qué dato me interesa para que no se vaya a quedar pegado por el chispazo? Ese es lo único interesante y el voltaje que debo aplicar en la bobina. Listo, no más, pero bueno, no sé de cuándo sea esa parte del temario que dice que hay que calcular la fuerza. Bien, ¿alguna pregunta? Vean, este es un buómetro No, que se profe, por el activa. momento no. ¿No? Todo esto que hoy platicamos, la verdad es parte de la historia de la electrónica. Y pues nada más para que tengan un panorama. Hoy en día ustedes están viviendo otra etapa. Les digo, el radio lo usan en el celular o en el coche. Es el único lugar donde se usa el coche. Digo, el radio en el coche. Ya en otros lugares ya no. Bueno, pues el martes estaremos comunicándonos, viéndonos y veremos qué es lo que hacemos ya para cerrar el semestre. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Pues buenas noches, compañeros. Nos veremos y buen fin de Muy buenas semana. noches, profesor. Gracias, Buenas profe, noches. Igual igualmente. que tengan muy buen fin de semana. Descanse. Pero, Gracias, igualmente. hasta el martes. Hasta el martes, compañeros.